de Nicolás Maduro junto con su esposa, en la que se declararon no culpables de los cargos que les imputa la justicia estadounidense. Bienvenido, Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con vosotros. Manuel, cuéntanos qué implicaciones tiene que estos dos imputados sean declarado no culpables. Bueno, yo creo que entra dentro de la lógica. Maduro va a defender que es el presidente legítimo de Venezuela. Evidentemente ya eso es un brindis al sol, porque ya no está en Venezuela. Va a tener muchos problemas en regresar, si es que regresa alguna vez en su vida. Y bueno, yo creo que entra en su estrategia de defensa. Hay que destacar que ha contratado al abogado de Assange, de Julian Assange, que fue famoso por estar recluido o refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres durante mucho tiempo, y que enfrentó una negociación y que al final desembocó en que quedó libre. Yo creo que evidentemente los asesores jurídicos de Maduro le van a recomendar que intente negociar de alguna manera, ¿no? Eso escuchaba antes hablando de que si él pudiera dar información. No, yo no lo creo, que él en algún momento dado pase y se abra a dar información, pero realmente va a llegar un momento en que Maduro ya no va a ser útil para los Estados Unidos. Yo creo que hay que poner más el ojo en lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando con Delcy, el futuro de Venezuela, de lo que pueda pasar en la vista judicial con Maduro, porque, insisto, la única esperanza, lo único interesante del proceso Maduro es que él hablara, ¿no? Y sinceramente tengo serias dudas de que él se vaya a abrir a contar con detalle cómo ha sido esa operación del Cartel de los Soles, o que confiese delitos que están bien fundamentados, porque hay dos testimonios directos de personas muy cercanas al régimen. Una de ellas el Pollo Carvajal, que está preso también en los Estados Unidos, que le apuntan directamente. Así que yo espero poco de que él se vaya a abrir, y sinceramente ya me parece que lo espectacular ha pasado. La fotografía que quería Donald Trump, yo creo que era esa operación relámpago exitosa de sacarle del país y colocarle ante un juez. Y creo que bueno, poco a poco la importancia de Maduro va a ser más irrelevante, ¿no? Su papel en toda esta historia. ¿Cómo va o cómo se visualiza el futuro de Venezuela? Si el interés en Maduro cesó, pero el interés en Venezuela sigue o no. Sigue, y bueno, todo esto ha sido muy sorprendente, ¿no? Porque todos, yo creo que una vez capturado Maduro, pues nuestras miradas a lo mejor iban hacia Edmundo González, hacia María Corina Machado, hacia la oposición, de que hubiera una repetición electoral inminente o que se reconocieran los resultados del 2024, pero bueno, ya Trump lo dejó muy claro. Lo dejó muy claro, y además de una manera muy tajante y muy despectiva hacia María Corina Machado, apostando por una persona como Delcy Rodríguez, que era mano derecha de Maduro, y que yo pienso que si Maduro está sentado ante un tribunal, probablemente lo justo sería que estuvieran sentados junto a él Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y alguno más, ¿no? Entonces es muy sorprendente que Estados Unidos haya apostado por esta vía. Tiene su lógica, ¿no? Sorprendente hasta cierto punto, porque si en el primer discurso de Donald Trump, después de la operación, que creo que alguien contó las veces que dijo la palabra petróleo, fueron más de 20, y las palabras democracia y libertad ni siquiera las mencionó. Entonces yo creo que eso es una declaración de intenciones. Sí hay interés en Venezuela, sí hay interés en la reconstrucción económica, en el petróleo de Venezuela, y en cómo los Estados Unidos y las empresas estadounidenses se pueden beneficiar de eso. Yo tengo la sensación de que a Donald Trump el tema de la restauración democrática y de las libertades en Venezuela está en un segundo plano. Quizás en Marco Rubio no, porque Marco Rubio lleva muchos años peleando por eso, pero bueno, yo creo que Donald Trump una vez más sacó su chaqueta de hombre de negocios, su pragmatismo, y quien tenga en Trump a alguien de grandes ideales democráticos o morales, creo que está equivocado. Yo creo que Trump no engaña a nadie, lo que le interesa es la reconstrucción económica y el petróleo para que los Estados Unidos se puedan aprovechar del bienestar de una Venezuela próspera, ¿no? Y para eso no le importa que una persona como Delcy Rodríguez, que tiene las manos manchadas de corrupción y de sangre incluso, esté al frente del país durante una temporada, ¿no?
Manuel, te saluda Mariano. Mira, tú vives en el sur de la Florida. Sabemos que en Miami, Doral específicamente, hay una gran comunidad venezolana. ¿Nos puedes describir cuál fue la reacción precisamente de ellos en los últimos días después de la sustracción de Maduro y de su esposa, llevarlos al tribunal? Sobre todo porque había sobre todo por las operaciones de ICE y toda la política migratoria del presidente Trump, pues esa región, esos sectores estaban muy afectados. ¿Cómo reaccionaron ante este nuevo hecho que, como tú ya nos lo anticipaste, nos tomó a muchísimos por sorpresa? Bueno, la primera sensación, euforia y alegría, ¿no? O sea, yo creo que no hay nadie en este mundo que abogue por la democracia, por la libertad, y más siendo venezolano, que han sufrido en sus carnes los abusos de este señor. Pues gran alegría, ¿no? Gran alegría. Y yo creo que se generó una expectativa que va un poco a lo que comentaba yo antes. Creían que el cambio iba a ser más radical, más inminente. Es verdad que es una comunidad muy tocada por la política migratoria de Trump, porque el TPS está en el aire, que muchos se benefician. El asilo político está también muy cuestionado por la administración Trump. Y así que realmente tema en el que María Corina Machado ha guardado un silencio muy ruidoso, ¿no? Porque María Corina Machado, con tal de contentar a Trump, ha estado callada y no ha hecho una palabra en favor de todos estos migrantes venezolanos en situación de posible vuelta a un país en el que no está garantizada su seguridad. Entonces, aquí hay una mezcla interesante, ¿no? Porque luego hemos visto que María Corina la han sacado de la operación y mantienen a Delcy. Entonces, claro, para un venezolano, hemos pasado de una gran alegría, de un consenso total en que sacar a Maduro es una buena noticia, ahora viene que la que está en el poder ahora mismo, en el poder, es Delcy Rodríguez, ¿no? Que es una señora que tiene prohibida la entrada a la Unión Europea, prohibida la entrada en Estados Unidos, que habla siempre desde el rencor, que es una izquierdista radical, chavista, cómplice de todo lo que haya podido pasar en Venezuela en estos años. Entonces, bueno, yo creo que se ha pasado de la euforia de los primeros momentos. Me recordaba incluso, yo lo viví aquí en la pequeña Habana, en el restaurante Versalles, la muerte de Fidel Castro, ¿no? Yo creo que la muerte de Fidel Castro y la captura de Maduro han tenido, la captura de Maduro a lo mejor más representada en el Arepazo, que es un restaurante que se reúnen los venezolanos aquí en la ciudad de Doral, que es donde se concentran muchos miles de ellos y viven allí. Y esa alegría primera me recordó esos momentos de la muerte de Fidel Castro y esa explosión de alegría de la comunidad cubana, en este caso venezolana. Pero bueno, yo creo que desde ese día, es lo que pasó hace unos días a lo que se está empezando a pensar ahora, hay un cambio y ahora hay que empezar a pensar lo que está pasando. E insisto, se ha extraído a Maduro, Maduro está en una cárcel en Nueva York, pero en el poder está Delcy Rodríguez, que para mí no es mejor persona que Maduro, y diría además algo que es preocupante, que es mucho más inteligente, como es evidente, sí, y mucho más formada que Nicolás Maduro, ¿no? Eso sin duda. Estaba leyendo a Manuel Rincón especular que tal vez la estrategia es mantener a personas dentro de Venezuela que entre sí están peleados, que entre Cabello y Delcy y el otro que ahorita se me olvida. Jorge, el hermano. Gracias. Y Jorge, hay una rivalidad tremenda y es como dejar a ratas dentro de una caja que se maten entre sí. El problema que yo miro también es a cualquier cosa que se instaure en Venezuela va a faltar legitimidad por todos lados. En tu panorama ideal, ¿qué debería pasar? Bueno, yo escribí un artículo hace unos meses en el que abogaba por una transición en Venezuela a la española, ya que yo soy español y recuerdo bien y he vivido el proceso de la transición democrática en España. Me parecía un buen modelo en el sentido de que gente del régimen franquista participó en esa instauración democrática y se unió a la democracia, ¿no? Uh-huh. Pero claro, las personas más radicalmente franquistas o incluso relacionadas con represión, etcétera, no fueron las personas que estuvieron más en primera fila, ¿no? O sea, en España hubo una figura que se llamó Adolfo Suárez, que era el aeropuerto de Barajas, se llama como él, aeropuerto internacional Adolfo Suárez, que es un político que viene del franquismo, pero que era una persona más técnica, más tecnócrata y que se adaptó muy bien a la democracia. Todos estos personajes que has mencionado, ninguno
cubre ese perfil. Entonces, para mí lo ideal sería tener personas que vengan del chavismo, que no tengan manchadas las manos de corrupción y sangre y que sean capaces de liderar la opción política que representa el chavismo, porque no podemos negar que, aunque no es mayoritario, según lo que vimos en las elecciones del 2024, la victoria de Edmundo González, sí que tiene todavía un apoyo popular importante y que no habría que digamos, negarlo, ¿no? Sino dejarles convertirse en un partido que juegue sobre las bases de las reglas democráticas. En cuanto a las especulaciones como la que contabas de Manuel Rincón, yo creo que son especulaciones, ¿no? Es decir, no, es que han elegido a Delcy para que se peleen entre ellos. Yo creo que todavía falta mucho por saber, porque eso de nosotros controlamos Venezuela. ¿Cómo controlas Venezuela? Por teléfono. Marco Rubio llama a Delcy y ya está todo controlado. Me choca mucho, ¿no? Y además es que la retórica de Delcy y del hijo de Maduro, vemos todavía una retórica totalmente dictatorial. La gente sigue en su casa con miedo, los presos políticos siguen en las cárceles. O sea, yo no tengo más que interrogantes. O sea, creo que Delcy es una persona inteligente, que es una persona que conoce el sistema económico y petrolero de Venezuela y podría ser útil en liderar ciertas cosas, pero se me generan muchos interrogantes y bueno, poco a poco los iremos sabiendo, pero no veo factible gobernar un país por teléfono, que Marco Rubio llame por teléfono a Delcy Rodríguez. Yo tengo una consulta, porque es que además de lo de Venezuela, que está abierto, que es un problema enorme y que hay que solucionarlo, porque si no, pues eso se puede revertir de una manera amplia. Es que se abrieron otros frentes. Se abrió un frente importante con Colombia, particularmente con Petro. Se abrió otro frente con el tema de Cuba, también fue aludido. Se abrió un frente con México, porque también fue aludido México y particularmente la presidenta Claudia Sheinbaum diciéndole que no gobernaba. Pero además un frente europeo con el tema de Groenlandia. ¿Qué va a pasar con todo esto? Y eso sin dejar de lado que hay un problemón del otro lado del mundo que se llama Irán. Bueno, yo creo que esto entra de la incontinencia verbal de Donald Trump, en el que, o sea, yo creo que Donald Trump no es una persona que se deje asesorar en temas de comunicación. Yo lo decía el otro día, que hace momentos decía, dijo 20 veces la palabra petróleo y ninguna la palabra democracia. Si hiciera caso de los asesores le dirían, presidente, incida usted en lo que va a suponer este cambio democrático para Venezuela y para toda la región, y lo del petróleo, cítelo, pero bueno, eso ya lo manejaremos como tema de negociación en otro momento. Aquí, claro, mezclar Venezuela con Cuba, bueno, pero con Colombia, que hay unas elecciones a la vista y que probablemente va a haber un cambio político y que no es necesaria esa beligerancia ni pensar en una extracción, o con México, que hay unas elecciones, pues también. El caso de Groenlandia. Groenlandia está bajo la tutela del gobierno de Dinamarca, que es una democracia plena y que funciona absolutamente. Entiendo el sentido estratégico que le puede dar a Groenlandia, pero eso es una negociación que debería sentarse con la primera ministra danesa, en su caso, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha mezcla, fruto de esa incontinencia verbal, y evidentemente todos los frentes no los puede manejar a la vez, uniendo el de Irán, que acabas tú de decir, que está pasando algo muy interesante en Irán y que está pasando bajo la mesa, que es que hay un movimiento social que está protestando claramente contra el régimen de los ayatolás. Me parece muy interesante ese movimiento, me parece un movimiento que Estados Unidos podría monitorizar, incluso apoyar, para que de repente una caída del régimen de los ayatolás en Irán sería una excelente noticia para la estabilidad mundial. Entonces, bueno, son muchas fichas sobre la mesa, sobre ese juego del Risk que jugábamos cuando éramos niños de jugar a la guerra, y te ha faltado Ucrania y Rusia, que es otro tema que también hay que dedicarle mucha atención, ¿no? Entonces, bueno, bien, Manuel, tiene mucho por delante Donald Trump. Manuel, gracias por habernos atendido. Ya teníamos un rato de no conversar, pero agradecemos bastante que en este año 2026 tengamos otra vez contacto. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, Manuel, y muy feliz año. Gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Gracias, Manuel.